de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Dice ahí, la noche está avanzada y se acerca el día. El versículo 11 decía, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Ahora, ¿qué día? ¿Qué día? Vamos a ir avanzando un poquito más acá. ¿Qué día? Dale uno más. Otro más. Dice, el punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y quizás estamos viviendo en la humanidad en un punto bien oscuro. Dale uno más. Y dice, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora este texto marca que hay un día marcado, que hay un día y una hora, dice. Jesús dice, el día y la hora nadie sabe. No creas por ahí cuando alguien dice, sí, tal fecha va a venir el Señor. Están mintiendo. ¿Por qué? Porque dice acá, el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, nadie. Pero esto sí significa que sí Dios tiene marcado. Aquí Jesús habla el día y la hora. Es decir, está marcado un día y una hora. Y en Romanos leímos que ese día se acerca. No sabemos cuándo es, pero evidentemente estamos cada día un día más cerca de ese día. Ahora, vamos a ir uno más. Mira, aquí nosotros tenemos un mapita, un mapa profético. Aquí nosotros, desde la cruz en adelante, comenzó la iglesia. ¿Se acuerdan? Jesús en Mateo, capítulo 16, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí comienza este tiempo, el tiempo de la iglesia. Este es un tiempo distinto a todos los anteriores, en el cual el Señor está edificando su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y vamos a ver eso más adelante. Ahora, el próximo evento que la Biblia profetiza es lo que se llama el arrebatamiento o el rapto. Ahora vamos a hablar el domingo de esto. Y vamos a dar evidencias bíblicas de por qué el rapto es acá. ¿Por qué no en medio de la tribulación? ¿Por qué no al final? No, aquí. ¿Por qué? Vamos a dar evidencias bíblicas que nos van a mostrar que este es el próximo evento en el calendario profético. Después de ese tiempo vienen 7 años de tribulación, o también llamado gran tribulación. Es un tiempo terrible, donde va a haber 3 tipos de juicios sobre la humanidad. Va a ser un tiempo muy difícil para el mundo entero. Es un juicio universal. Solamente hubo un juicio universal en la historia. ¿Saben cuál fue? El diluvio, muy bien, el diluvio. Bueno, este es el segundo juicio universal, igual que el diluvio. Por eso Jesús dice como en los días de Noé, porque este será un juicio universal que abarca el mundo entero. Cuando terminan estos 7 años, viene la segunda venida de Cristo a la tierra. Esta en realidad no es la segunda venida, porque no viene a la tierra, dice que nos encontramos con Él en el aire. Así que Jesús no viene. En esta venida nadie va a ver al Señor, porque seremos así tomados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pero acá dice, todo ojo le verá. El Señor viene al Monte de los Olivos, va a poner sus pies ahí, y todos le van a ver. Es la segunda venida en gloria de Cristo. Ahí está esa famosa batalla que seguramente habrás escuchado nombrar, que es la batalla de Armagedón. Vamos a hablar de eso el domingo. Ahora, después de eso comienza un tiempo de 1000 años, un reino donde Jesús va a reinar sobre la tierra. Así que este más o menos es un mapa. Ahora, eso pasa aquí abajo, pero también hay eventos en los cielos, porque en el arrebatamiento el Señor se lleva a su iglesia, se lleva a la esposa de Cristo. Y el primer evento en el cielo es el tribunal de Cristo. Es un juicio, no es para salvación. Si estamos ahí es porque ya somos salvos. Así que no se va a determinar la salvación ahí, sino el galardón, las recompensas. Y entonces en ese juicio del tribunal de Cristo se va a establecer qué recompensa cada uno recibirá. La salvación no es una recompensa.
porque nadie la merece. No es algo que yo tengo que ganar, no es un premio a la salvación, es la pura gracia de Dios. Entonces, ahí sí se van a dar recompensas. Muchos han confundido esto cuando la Biblia habla de que se pueden perder cosas. Sí, puedo perder la recompensa, no la salvación, sí las recompensas. Mirad que recibáis galardón completo, dice Juan. Es decir, puedo perder los que yo gané para el Señor, pero no puedo perder la salvación. Ahí en el tribunal de Cristo. Después de ese evento vienen las bodas del Cordero, donde la iglesia se casa con el Señor y luego entonces viene el Señor a la tierra. Estos eventos son los que vamos a estar viendo el día domingo y el día miércoles. Pero hoy entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de todo lo que se está preparando antes del arrebatamiento. Dale ahí uno más. Se llama el misterio de la iniquidad. Dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, claro, cuando nosotros escuchamos la palabra misterio, nos parece que habla de algo oculto, de algo misterioso. Claro, las películas de misterio encierran algo escondido, pero no ese es el uso de la palabra en aquel tiempo. La palabra misterio más bien era usada para un plan secreto. La palabra, por ejemplo, se usaba para, antes de la época de Jesús, hubo una historia de una época llamada de los Macabeos, donde un hombre muy malvado, Antíoco Epífanes, estuvo ahí conquistando Jerusalén, hizo desastres terribles. La Biblia habla de que él es una pequeña muestra de lo que será el anticristo. Y entonces en ese libro se habla de que hicieron un plan secreto para destronarlo, para sacarlo a este hombre. Bueno, y se usa la palabra ahí, misterión, esa palabra misterio, ¿ves? Entonces cuando dice ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿qué está diciendo? Bueno, otra versión lo traduce así, mirá. Dice, el plan secreto de la maldad ya está en marcha. El plan secreto de la maldad. Ahora, esta palabra misterio se usa también para hablar de otro plan, el plan de Dios. Así que acá vamos a ver que hay dos planes. Acá habla del plan de Satanás para que todo el mundo se rebele contra Dios y para poner un hombre, que la Biblia llama el anticristo, o el hombre de pecado, el hombre que va a gobernar sobre el mundo entero. Satanás tiene un plan para colocar a este hombre ahí. Y Dios tiene otro plan. Acá vemos dos planes. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer una comparación. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí habla del plan de Satanás, ¿no? Él va a querer colocar a este hombre que se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios y va a gobernar sobre el mundo entero. Fíjate, en cada generación Satanás tiene preparado a un posible anticristo. A ver, ¿por qué? Porque dijimos el día y la hora que nadie, ese nadie lo incluye al mismo diablo. Así que él no sabe cuándo es. Entonces, ¿te imaginas si viene el arrebatamiento ahora y Satanás dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿A quién coloco? No. Él tiene un plan. Un plan dice que ya está en marcha. Entonces, en cada generación, él ya tiene un hombre. Claro, uno ahora va entendiendo, ¿no? Claro, por eso, en la época de Hitler, los creyentes creían que él era el anticristo. Claro, con razón, perseguía a los judíos, ¿sí? Y en cada generación parece que había un candidato, un hombre, bueno, no sabemos quién podría ser hoy en día. No voy a hablar de quién es el candidato hoy. Pero sí que Satanás siempre tiene a alguien previsto. Fíjate, próximo. Vamos a hacer un contraste, dale ahí, entre
algo que se llama el misterio de la piedad. Este sería el plan de Dios para la salvación. Con otro que es el misterio de la iniquidad, el plan de Satanás, el plan de la maldad. A ver, el misterio de la iniquidad. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahí va a hablar de 7 cosas en ese plan de Dios para la salvación del hombre. Y dice lo primero, el misterio de la piedad, es decir, el plan de Dios para la salvación. El primer paso, Dios se hizo hombre. Y ahí nació Jesús para venir a salvarnos. Ahora fíjense, el misterio de ya está en acción el misterio de la iniquidad y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora, fíjense que la palabra Dios fue manifestado y la palabra manifestará es la misma en griego. ¿Saben cuál es? Fíjate, apocalipto. Claro, ¿de dónde viene nuestra palabra? Apocalipsis. Dice ahí, entonces será el apocalipsis, pero del anticristo. El apocalipsis, ¿qué significa apocalipsis? Revelación, manifestación. El apocalipsis en la Biblia es la revelación de Cristo, ¿sí? Pero antes se va a manifestar, se va a revelar alguien que se va a hacer pasar por Cristo. Nosotros, la preposición anti, pensamos que es alguien que está en contra de Cristo. Pero en la época bíblica, la palabra anti significaba en lugar de. En lugar de. Entonces, cuando está diciendo anticristo, ¿qué significa? Alguien que viene, muy bien, en lugar de Cristo. Es alguien que va a ocupar su lugar. Alguien que va a imitarlo. Por supuesto está en contra. Pero no es que viene directamente en contra. No, él se va a hacer pasar por Cristo. Los judíos van a creer que es el Mesías prometido. Porque les va a construir el templo. Ellos lo ven y van a decir, este era el Mesías, pero es un engañador, es un falso. Ahora vamos a ver cómo se está preparando todo. Fíjense, dale ahí uno más. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. A ver, el plan de Satanás ya está en marcha, pero hay alguien, dice, que está frenándolo. Dice que hay alguien que lo está deteniendo. Dice, hasta que él, el circulito se cambió de lugar porque cambió la fuente, la letra, y entonces, pero imagínenselo ahí, ese circulito va en él, hasta que él se ha quitado del medio. Esto significa que el que lo detiene es una persona. Él, esta preposición es un artículo determinado que implica que el que está deteniendo la venida del anticristo es una persona. ¿Quién es? ¿Quién tiene el poder de frenar ese plan de Satanás? Bueno, es el Espíritu Santo, claro. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de medio. Ahora, ahí hay una imagen que tiene un propósito. Algunos dicen, no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra. Acá no dice que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Lo que dice es que va a ser quitado ¿de dónde? De en medio. De en medio. Miren, ahí tenemos un policía de tránsito que está deteniendo el tránsito, quizás porque hubo un accidente o algo y está deteniendo ahí, ¿sí? ¿Hasta cuándo detiene? Hasta que, como limpiaron la ruta, sacaron el auto chocado, todo, y entonces, ¿qué hace? Se quita de en medio y deja pasar el tránsito. Otra imagen, ¿ves? Ahí tenemos un policía ahí de seguridad, está deteniendo a esos salvajes ahí que quieren entrar hacer lío en la cancha. Está deteniendo hasta que él se ha quitado del medio. Dice, bueno, se corre y pasan. No se tiene que ir, simplemente se sale del medio. El Espíritu Santo está frenando. ¿Por qué está frenando? Porque todavía se está edificando la iglesia. Todavía es tiempo de ganar almas. Todavía es tiempo de invitar a las personas. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 22, cuando termina todo, termina la escritura, y dice, el Espíritu y la esposa, ¿quién era la esposa? La iglesia, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven.
y el que tiene sed venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu Santo y la Iglesia estamos juntos haciendo un llamado al mundo, al que tiene sed, que venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Todavía este es tiempo de salvación, todavía este es tiempo de llamar a las personas a venir a Cristo. Ahora, un día, el Señor dice, se acabó. Así como hubo un día que se cerró la puerta del arca. Noé durante más de 100 años estuvo ahí haciendo el arca y invitando a la gente. Pueden venir, pueden subir. Pero un día se cerró el arca. Y ahí la gente tomó conciencia y gritó. Dice Noé, lo siento, yo no cerré la puerta, Dios cerró la puerta. Bueno, un día se cierra la puerta. Un día el Señor dice, se acabó. Se lleva a su iglesia y entonces el plan de Satanás ya no va a tener freno. Y ahora sí, va a continuar con ese plan que ya está en marcha, solo que está frenado por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir. La gran imitación. Fíjense, vamos uno más. Dijimos, Cristo y Satanás. Fíjense cómo viene Cristo. Cristo dice ahí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Esto es Apocalipsis 19. Esta es la segunda venida de Cristo. Pero fíjense en capítulo 6 de Apocalipsis. Fíjense. Y miré y aquí un caballo blanco. Fíjense. Caballo blanco, caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. ¿Sí? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo. Viene imitando a Cristo, ¿ves? ¿Ves que los dos vienen en un caballo blanco? Los dos vienen como vencedores. Los dos traen un arma. Él tiene una espada y aquel tiene un arco en la mano. Vienen ahí para el signo de victoria. Pero este es Jesús y este es el anticristo. ¿Ves? Es una imitación. Fíjense otro más. Vamos a ver algo que pasó en las Olimpiadas hace poquito, ¿no? El año pasado fue. Algo misterioso en la inauguración. Vamos a ver, no sé si saldrá el video, vamos a ver, si no yo lo cuento. No sale, no importa. Apareció este jinete montado en un caballo blanco. Atrás de él, todas las naciones, todas las banderas de las naciones que competían en las Olimpiadas atrás de este jinete. Este jinete venía y en un momento baja del caballo blanco con una bandera en la mano. La bandera de las Olimpiadas, que son 5 anillos que representan el mundo entero unido. ¿Y saben a dónde lleva esa bandera? La pone ahí, en esa cabeza de toro. ¿Alguien se acuerda en la Biblia? Aarón levantó un becerro de oro. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? ¿Qué simboliza todo esto? ¿Por qué está todo este asunto, no? Un hombre en un caballo blanco, todas las naciones atrás, y baja y deposita la bandera que habla de la unidad del mundo entero ante un becerro de oro? Bueno, el mundo se está preparando para algo que se llama el gobierno mundial. Vamos a ir al próximo. Dice, debe preparar al mundo para una total rebelión contra Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a haber un engaño en el mundo entero. Él va a hacerse pasar por Cristo de una manera tremenda. Hablamos de la gran imitación. Bueno, uno puede ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, tremenda imitación. Él va a imitar la muerte y la resurrección de Cristo. Dice que tenía una herida de la muerte, una herida de muerte en la cabeza. Y dice que fue sanado. Y dice que la gente va a aclamar y va a decir, ¿quién como la bestia que ni la muerte pudo contra ella? ¿Te das cuenta? Imita que venció la muerte. Imita el poder de Dios porque dice que va a hacer bajar fuego del cielo, que es un milagro que solamente pudo hacer. ¿Se acuerdan? Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías desafió a los 400 profetas de Baal?
Y nunca, ninguno pudo hacer bajar fuego del cielo. Era señal de que eso venía de Dios. Pero dice ahí, se le permitirá, como que algo especial. Y dice que también se le permitirá dar vida a la imagen. ¿Ves? Cosas que van a engañar al mundo entero. Ahora, fíjense ese engaño tremendo, ¿no? Vamos a ver. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Y el anticristo cómo viene? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Fíjense, se repiten las tres palabras: maravillas, prodigios y señales. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La palabra advenimiento es la palabra parousia, que es la misma palabra que se usa para la venida de Cristo. La venida del anticristo va a ser con una imitación. Por eso en Mateo capítulo 24 dice que él va a hacer milagros para que, si fuera posible, engañar aún a los escogidos de Dios. Vamos a ir uno más. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer. ¿Otro más? Porque se levantarán falsos cristos, esto es lo que te decía así, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo, la palabra es literalmente sin ley. Sin ley. Este hombre va a ir en contra de toda la ley establecida por Dios. Y esto ya lo vemos, ya está en marcha. Por eso dice: se manifiesta el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hoy vivimos en una época donde el mundo se está rebelando a la ley de Dios. Y entonces van diciendo: no, pero que hoy uno puede elegir, puede casarse con otro hombre, con otra mujer, con quien quiera. Hay algo que ya no es libertinaje, es sacar la ley de Dios en medio. A tal punto que en esas mismas Olimpiadas hubo una escena terrible. Fíjense. ¿Se acuerdan de esa escena ahí donde imitaron la Santa Cena? Con todos personajes gay. Ahora, me impacta que hayan puesto niños aún también ahí. Terrible, ¿no? Y después bajó, ahí otro, dale el próximo. Este hombre representó una deidad griega llamada Dionisio. Era el dios más perverso, de donde viene la fiesta del carnaval, ¿no es cierto? Y en medio de todo eso, una mezcla terrible, ¿no? Fíjense, no hubo ataque a otras religiones, no hubo ataque al Islam, a los musulmanes, no hubo ataque a los budistas. ¿Solo a dónde apuntó el ataque? A Cristo, al cristianismo. ¿Ves? Satanás está llevando al mundo entero a una total rebelión contra Dios. Ahora, fíjense, ¿qué es nuestro lugar? Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adore. La próxima ahí, la inteligencia artificial hoy está produciendo en el mundo un cambio tremendo. Esto va a hacer que se avance a una velocidad tremenda, un montón de cosas. No tenemos mucho tiempo ahora de explicar la influencia que esto va a tener en el mundo. Quizá ninguno acá todavía puede tomar conciencia de lo que este invento va a generar como cambio en la humanidad. Pero sí podemos decir algo, que Daniel dice: la ciencia aumentará. La palabra ahí aumentará es multiplicará. Dice, la ciencia se multiplicará. Pero esta misma palabra la utiliza Mateo para hablar la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo dos cosas se van a multiplicar en el último tiempo. Por un lado, la ciencia, el conocimiento, pero también la maldad. Y acá está el peligro, porque si la inteligencia artificial fuera usada solo para el bien, no habría problema, pero el problema es
que el corazón del hombre está cada vez más perverso, se va multiplicando la maldad. Y esto genera en los creyentes algo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto produce que se enfríe el corazón. ¿Por qué? Porque vemos tanta maldad que dice, no, mejor nos encerramos, mejor nos cuidamos, mejor nos quedamos en nuestra casa o aquí en la iglesia. No. ¿Qué debe ser nuestra reacción frente a todo esto que está pasando, frente a este plan de Satanás? ¿Qué debe ser nuestra reacción? Fíjate, dice ahí, los amigos de Daniel pueden ser una buena muestra de esto. Vamos a ver. Hubo otra imagen que debía ser adorada. ¿Ves? En Apocalipsis dice que el anticristo va a ser una imagen para que todo el mundo adore. Bueno, en el libro de Daniel también había una imagen que debía ser adorada. Y los amigos de Daniel respondieron de esta manera. Fíjense, dice así. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Esto fue en el poder de Dios. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno. No tenemos duda de eso. Dios puede. Pero, fíjense, pero si no lo hace, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua del oro que has levantado. ¿Esto qué es? Fe en él, en la soberanía de Dios. A ver, ellos no dudaron, Dios puede librarnos, pero Dios es soberano. Y Dios puede decidir no librarnos. Porque ya sea que vivamos o que muramos, tiene que ser para la gloria de Dios. Dios no salvó a todos sus hijos en el mundo. Dios libró del fuego a algunos, pero otros murieron en la hoguera. En Hechos capítulo 12, Jacobo es tomado preso por Herodes y lo mata a filo de espada. Y Herodes vio que eso le cayó bien al pueblo, entonces toma preso a Pedro y también lo iba a matar. Pero se hizo tarde y Herodes dice, bueno, a este lo dejamos para mañana. Y a la noche vino el ángel y saca a Pedro de la cárcel. Y él nos dice en el mismo capítulo, un discípulo muere y el otro es liberado. ¿Y el ángel no podía salvarlo a Jacobo también? Pues sí. ¿Y por qué no lo hizo? Dios es soberano. No sabemos. Dios tenía un plan para Jacobo y otro plan para Pedro. Pero lo importante no es el plan de Dios. Dios sabrá. Lo importante es que yo sea fiel. Que yo sea fiel. Y esa fue la actitud de los amigos de Daniel. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, nosotros igual no vamos a adorar la imagen. Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Mira, vamos a vivir tiempos cada vez más difíciles en el mundo, donde predicar el Evangelio cada vez se va a hacer más complicado. Hoy las Naciones Unidas prohíben que vayan misioneros a predicar a nuevas tribus, porque dicen que no tenemos que cambiar su cultura, aunque se están yendo al infierno. Hoy en día cada vez hay más trabas, hoy en día cada vez hay más leyes contra predicar el Evangelio. Estuve este año en Grecia y estuvimos predicando el Evangelio ahí, pero ahí prohíben predicar el Evangelio a niños. No se le puede predicar a niños. Tenés que predicar a los que ya son mayores de edad. Y si te ven predicando a un niño, te pueden denunciar y te pueden llevar preso. Y uno dice, pero los niños, ¿por qué? Porque los niños son el punto de ataque del mismo diablo. Hoy la educación en el mundo entero está apuntando a los niños. Está llenando sus mentes. ¿Para qué? Para que acepten ese nuevo gobierno mundial, para que acepten ese nuevo estilo de vida sin ley, sacando la ley de Dios de sus mentes. Por eso tanto tenemos que cuidar, ¿ves? A nuestros niños. Por eso tanto más tenemos que predicar. Y uno dice, pero oye, bueno, tenemos que ser fieles, ¿no? Y Dios tiene poder de cuidarnos. Y si Dios decide no hacerlo, bueno, igual yo tengo que ser fiel a Él. Y por último, Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se esforzará
y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es un tiempo donde nos debemos esforzar y donde debemos actuar. Porque no podemos esperar, porque no sabemos cuánto tiempo más va a faltar. Sabemos que todo se está acelerando. Sabemos que el plan de Satanás está en marcha. Sabemos que todo se está preparando en el escenario profético. ¿Qué vamos a esperar? Llega un momento donde ya es tarde. Donde ya es tarde para poder predicarle a tu vecino, a tu pariente, ya es tarde. Llega un momento donde se acabó la oportunidad y tendrán que vivir todo ese tiempo terrible de la tribulación. Este es el tiempo. Este es el tiempo para predicar la palabra. Este es el tiempo para esforzarnos y actuar. Yo no puedo esperar y decir, bueno, vamos a ver, quizás el año que viene sea un tiempo mejor. No sabemos. Este es el tiempo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Miren, como ejemplo, vamos a ver, aquí dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La iglesia responde así ante la primera amenaza que tuvieron, Hechos capítulo 4. Los amenazaron de que no prediquen más la palabra y ellos dijeron, Señor, tú eres soberano. Pero nosotros tenemos miedo. Esta gente que nos está amenazando eran peligrosos. Ellos fueron los que encarcelaron y mataron a Jesús. Y son los mismos los que nos están amenazando a nosotros. Pero no oraron, Señor, quita las autoridades. No oraron, Señor, cambialos a esto. No. Ellos ¿cómo oraron? Danos denuedo. ¿Qué significa denuedo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Valentía, por ahí alguien dijo, valentía. ¿Saben de dónde viene la palabra denuedo? Claro, ya no la usamos mucho en castellano, pero viene de denudar, que de ahí viene la palabra desnudar, porque era sacar los nudos. Denudar es sacar el nudo. En aquel tiempo usaban túnicas, y las túnicas se ataban con un nudo. Si había que sacarle la túnica a alguien, ¿qué había que hacer? Sacar el nudo primero. Denuedo viene de sacar los nudos. Hay nudos en tu vida que te impiden hablar de Cristo. Un nudo puede ser el miedo. El temor a lo que me pueden hacer. El temor, no, quizás me echen del trabajo. El temor, no, quizás se van a burlar. Quizás se van a reír de mí. Temores. Eso es como un nudo que no nos deja hablar. La vergüenza. Timoteo luchaba con la vergüenza. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences del Evangelio. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. ¿Ves? Pero hay nudos, ¿no? Yo no sé qué es el nudo en tu vida. Pero a veces hay cosas que nos atan y no nos dejan hablar de Cristo. La iglesia que oró, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Vamos a terminar con este ejemplo. Mira, hay una chica ahí que aparece en la imagen. Ella estuvo en esas Olimpiadas. En esas Olimpiadas se prohibió hablar de Cristo. Nadie podía hablar de Jesús en ningún momento. Incluso algunos que tenían un símbolo en su ropa o en algo de Jesús, no podían competir si no lo sacaban. Pero la cámara en un momento, el video lamentablemente no va a salir, no, llegamos muy sobre la hora, no podemos verlo, pero ella ganó una medalla y entonces la cámara por un momento la enfoca. Ella sabía no podía hablar nada de Jesús, pero con lenguaje de señas, ella dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fueron 7 segundos que tardó con lenguaje de señas en dar un mensaje que en el mundo todos los que conocían ese lenguaje pudieron ver. A causa de eso, ¿sabes qué hicieron? Le sacaron la medalla, la descalificaron.
Y ella entonces, una niña de 16 años, imagínate una jovencita de Brasil, con toda su expectativa, fue a competir, gana una medalla. Y por dar un mensaje, sin palabras, le quitan la medalla. Ella fue fiel al Señor, dando testimonio, aún en medio de la oposición. Claro, los atletas cristianos sintieron que esto fue tan injusto que empezaron a animarse. Y uno tras otro empezó a hacer cosas hablando de Jesús, en donde decían, hasta algunos muy famosos, como Djokovic, y otros empezaron a hablar de Jesús, y esto hicieron que tuvieron que dar marcha atrás, porque claro, vieron que... Y entonces le devolvieron la medalla, y ella pudo recibir su premio. Pero nos enseña algo, ¿no? La última pantalla ahí, la última. Dice, así salió, mira el video. Ahí está el mensaje. Y dale ahí a la última. Dice, ¿qué estás dispuesto a arriesgar para cumplir tu misión? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para cumplir tu misión? Dice, el misterio de la iniquidad ya está en marcha, pero el plan de la salvación también está en marcha. Y empezó mucho antes. Y todavía es tiempo de salvación. Y todavía es tiempo. Y dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es nuestro tiempo de actuar. Es nuestra oportunidad de actuar. Es nuestra oportunidad mientras esperamos la venida de Cristo. El domingo vamos a hablar de ese evento llamado el arrebatamiento. Pero este es el tiempo de aprovechar nuestra oportunidad hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el plan maravilloso de la salvación. Y gracias porque Cristo vino y se hizo hombre y nació en aquel pesebre para venir a salvarnos. Gracias porque un día murió en aquella cruz para pagar nuestra deuda. Y gracias porque resucitó y venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo. Y gracias porque hoy podemos ser testigos de que tú tienes poder para salvar y transformar la vida. Ayúdanos a ser fieles para cumplir nuestra misión hasta el día que vengas a buscarnos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.